Bienvenidos a todos el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Muy bien. Excelente todos. Bienvenidos al segundo capítulo de Iglesia Ideal o Iglesia... Episodio de Iglesia Ideal Segunda o Iglesia parte. Idealizada. Así es, iglesia ideal o iglesia idealizada. Estábamos hablando en el capítulo anterior sobre cómo quizás definir que mi iglesia es como que idealicé mi iglesia o es la iglesia que yo necesito. Y igual estábamos conversando de que hay como distintas cosas que nos hacen identificar si es que la iglesia en la que asisto, la iglesia en la que estoy, es la iglesia correcta. Es la iglesia del Señor. Y creo que, dentro de todo eso, es bonito hablarlo porque también pasa que muchos hermanos pertenecen a una iglesia que algunos van por costumbre. A mí lo que más Re fuerte. me duele mucho es, por ejemplo, ver... Ya, te voy a contar un caso. Yo conocí una joven en una época de mi vida. Y ¿Que ella, no era yo? No eras tú. Conocí hartas que no eras tú, de hecho. Un saludo para todas esas jóvenes. No, pero ella, hablamos de iglesia y ella era cristiana. Pertenecía a una iglesia igual a una... ¿Cómo se le llamaban a este tipo cuando son hartas iglesias? A una... No como corporación. A una cadena. Puede ser una asociación, puede ser, ¿no? Pero eran... No, es que se llama iglesia. Sí, pero la iglesia principal. No, pero eran hartas iglesias que eran de la misma, como la misma congregación, el mismo ministerio, no sé cómo llamarle, pero resulta que estábamos hablando sobre la vida de iglesia y todo lo demás, y yo le pregunté que si le gustaba la iglesia a la que iba, porque es una iglesia pentecostal. De hueso colorado. De las atalayas. Claro, yo no tengo nada en contra de ese tipo de iglesia, nada, de verdad nada. Pero ella no estaba feliz ahí. Qué fuerte. No se sentía bien. No le gustaba la iglesia, ni las formas de iglesia, ni nada. Y solo iba por costumbre. Y hablamos y yo le dije, pero si tú te sientes que solo vas por costumbre, ¿no sería bueno darte primero un tiempo para pensar si tú quieres ir a la iglesia, si tú crees en Dios, plantearte tus creencias y luego posterior a eso buscar una iglesia que también calce con eso? Y quedó ahí. Bueno, después nosotros hablamos un tiempo más y dejamos de hablar. No supe nada más por ella en años. Y hace poco me apareció una iglesia, la cual había ido también, de esta misma línea de iglesia, a la cual yo había ido un par de veces a trabajar, netamente, solo a trabajar. Y estaba ahí todavía. Pero siguió por años. Y yo dije, pero si ella no está... Si sigue con la misma idea o sigue con el mismo sentimiento y ella no se siente bien ahí, pero no le gusta. Yo no sé si a lo mejor el tema era con la iglesia a la que ella asistía y se cambió dentro de la misma corporación de iglesia, se cambió a otra y se le hizo y mejoró. Pero existe por todas las cosas que ella me dijo, una muy alta posibilidad, no lo voy a preguntar porque no lo... Pobre de ti. Pero... Atrévete a preguntar. Que no, existe una muy alta posibilidad de que el problema de ella era con la corporación. Puede ser. Yo creo que muchas veces uno va por costumbre. Sí. Quizás a la iglesia. Ahora, no estamos haciendo un llamado a que te vayas de tu iglesia. No. Sí, claro. No, pero sí es importante como plantearse diferenciarlo. Eso. Como estoy aquí por costumbre, estoy aquí porque amo al Señor. Porque hay gente que aguanta un montón de abusos en las iglesias. Porque, no sé, mi mamá lleva 10 años en la iglesia. ¿Cómo yo me voy a ir? O nací en esta iglesia. O el pastor me ayudó. Que eso también lo Claro, el pastor me ayudó en una temporada de mi vida. Me ayudó a sanarme, por lealtad. El asistir por lealtad, wow, eso es fuerte. Por lealtad al hombre. Cuando uno lo dice así, uff. Es súper fuerte porque sí hay casos de que la gente es más leal al hombre que al Señor. Que al Señor, sí, muchos. Y es re fuerte porque hay gente que defiende lo indefendible a costa de ser leal al hombre. Claro. Al hombre de Dios. Pero sí creo que mucho tiene que ver con eso. Y pienso
Bueno, en conjunto de lo que estamos hablando de la iglesia ideal, la iglesia idealizada, bueno, yo he ido a varias congregaciones, pero yo he estado toda la vida en Fortaleza en Cristo. Pero he asistido a harta, he acompañado, he ido a compartir eventos, a compartir cultos, he trabajado en iglesias, para eventos de iglesia. Entonces conozco bastante la iglesia, ya la conozco. Indiferente que haya estado toda mi vida congregándome en el mismo lugar, conozco mucho la iglesia Como por institución. dentro. Como institución, sí. Cómo funciona. Y he visto de todo, desde lo bueno hasta lo malo, pero... Uno ve y escucha de todo. Sí, ¿no? Y me ha tocado ver y escuchar de todo también. Y resulta que en conjunto esto, yo iba a iglesias que yo compartí o en lugares donde yo decía, esta es como mi iglesia idealizada. O ideal. Idealizada. Como que lo que yo quiero o me gustaría que fuese la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Pero yo tenía, porque mi papá de muy chico me metió a estudiar teología. Yo, de hecho, estudiaba en el SET y era el alumno más joven del SET. ¿De la historia del SET? No sé si de la historia del SET, pero al menos en los años que yo estudié en el SET, Centro de Estudios Teológicos, latinoamericano, un instituto bíblico acá en Chile. En esos años yo fui el más joven, Y además de que no había nadie más joven que yo, me percaté de que, aprendí mucho de la Biblia de muy chico y tuve profesores de todos los ámbitos, tanto no sé, pues de estudio sistemático de la Biblia, de teología sistemática ¿No enseñan herejías? Sí, en el IBRP, no sé, la directora también estudió en el IBRP, pero no sé si a ella le habrá pasado, pero a mí sí me enseñaron como religiones comparadas, y dentro de religiones comparadas te pasan, al menos a mí, me pasaron como cómo diferenciar la herejía, y en teología sistemática bien, igual. Wow, bien. Cómo diferenciar Genial, la herejía y una iglesia hereje a diferencia. A mí sí me lo enseñaron. Genial, igual. A la directora que también estudió en el IBRP en hermenéutica. A mí en hermenéutica poco me dieron unos pinceladas nomás. Sí, pero qué importante eso. Capaz que no tuvimos los mismos profesores. Pero sí, sigue. Bueno, y con esto voy a que muchas de esas iglesias idealizadas para mí, como me gusta porque tienen esto, porque cantan esta música que a mí me gusta porque tienen esta consola de sí, sonido. esta consola de sonido, que también ese es un tema que al menos para los técnicos que se dedican, que son como técnicos cristianos, por decir el concepto como tal, como ya que se dedican ahí a hacer solo eventos de iglesia o que trabajan mucho para iglesia, y que además se da que son cristianos, son los que se quedan, en efecto la mayoría se queda si es que tienen, por ejemplo, no sé, el visualista si es que tiene una pantalla LED. Fuerte. O el sonidista se queda porque tiene una consola buena de sonido. Y porque piensa en algún momento poder él estar sirviendo ahí, porque le gusta el sonido, porque le gusta esto, ¿me explico? Como más la técnica. Sí, eso pasa, pero Mucho. Increíblemente mucho. O sea, más de lo que me gustaría. Más de lo que yo... Bueno, hay gente que también asiste a iglesias por pantalla. Suena feo, pero sí. Sí. O muchos cantantes, porque tienen un escenario grande. Es fuerte eso. Muchos. O sea, en mi mente al principio como que no... Y lo otro, que es una de las cosas que yo menos me gusta, pero por ejemplo los cantantes que solo asisten a la iglesia cuando les toca cantar. Ay, sí. Bueno, en fin, hay muchas cosas como en este tema de escoger iglesias, Sí. o el por qué estás en la iglesia. Porque, bueno, yo creo que todos en la vida en algún momento se plantean, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué asisto donde asisto? Sí, claro. Como, ¿por qué estoy donde estoy? Y en el capítulo anterior hablábamos que una de las maneras de saber que estás en la iglesia correcta es que esta iglesia tenga escuela bíblica o tengan instancias para estudiar la Biblia. Sí, no sé si es la manera, pero es una forma de la cual una iglesia, tú al menos que estés buscando una iglesia... Una green flag. Sí, claro. Es algo de lo que tú debieses preocuparte, por lo menos. Que tengas más tiempos para estudiar la Biblia, que son los cultos. Lo otro que yo creo que es importante es la declaración de... la declaración de fe. La declaración de fe, ¿qué es lo que creen? Si una iglesia no tiene una declaración de fe desmenuzada, que no sea algo con la doctrina, con todo lo que tenga que ver con... Claro. Si no la tiene, para mí es una red flag. Sí. Claro. Y si la tiene y es básica, como cumpliendo con lo básico, como creemos esto, pero no profundiza el por qué lo cree, también para mí es una red flag.
Porque, Claro. es fácil decir, no, yo creo en el Padre, Yo Hijo y creo Espíritu Santo. también que es Y no saber importante por qué. que los pastores de la congregación tengan estudios teológicos Sí, de la Biblia, porque pero- en realidad si no te están enseñando lo que ellos están interpretando o lo Sí. que ellos quieren que tú sepas, ¿no? Sí, claro. Quizás ni siquiera sea como la verdad como lo dice la Biblia, porque hay mucha gente que manipula versículos, como que los saca del contexto, y como hay gente que no busca, como que no lee la historia, porque es distinto leer el versículo que leerte No, el libro sí. completo. Y hay Es unos- súper distinto. Hay unas Biblias terribles, porque algunas, por ejemplo, perdón, algunos que no va a entender a lo que yo me refiero, pero algunas versiones de las Biblias tienen el versículo y luego tienen una A y una B en cada versículo. Mm. Que es que dependiendo de lo que tú quieras decir, usas 17A o Ya, 17B. Imagínate. O sea, eso está, Qué pero re fuerte. eso está perverso. Es perverso. como armar los sermones con ChatGPT. Y eso no lo encuentro tan mal en comparativa a tener, La a tener a manipulación. un predicador que dice, vamos a leer esto y Mira, ese yo creo nivel que de hay una manipulación red está flag. fuerte. No sé si ahí la gente va a estar conmigo en esto, pero hay una red flag que a mí me carga, me carga, me carga. Me carga que los predicadores manipulen con la música el sermón. Sí. Eso me carga. Eso es otro. O sea, Como el tan 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 tan. claro. No, eso no. Que por ejemplo, Sal de ahí el si en tu iglesia se eso. No, te quieren manipular, como te quieren hacer llorar. emocionalmente, pero Porque la música sí tiene notas que son notas más menores y todas las cosas que son para manipular. sí, otra cosa que para mí, a mí me impacta harto y que la gente, Recibe tu milagro. Tan, 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 tan. claro, es de, la No. batería se quedó dormida. Sí, La batería más se- batería. más batería. Bueno, yo de Nantes estaba viendo un video donde decía, Es que Espera, estaba viendo un gente que va a video. esa iglesia es todo. pero es que estaba viendo un video en donde le decía a no vas a saber quién es, pero un predicador que es súper conocido, que es un pastor que tiene una mega iglesia, que estaba de visita creo que en Chile, y decía que suba ahora el músico, pero con música para hacer llorar, porque quizás me vas a tocar remolineando. Así, y le pidió música para hacer llorar Así a la abiertamente. gente, abiertamente. Y yo impactada. Porque en realidad estás manipulando a los hermanos. Está manipulando los sentimientos, porque el hermano que se queda llorando media hora en el púlpito piensa que Que fue fue el tocado Señor. por Dios. Y Piensa que muchas fue veces tocado por Dios. fue ese Fue predicador manipulado. para manipular a la gente. Sí, y creo que en parte este tipo de cosas que suceden bastante Entonces en yo la creo que iglesia. esa es una red flag. Sí, yo creo que una red flag es si también. O sea, no si está tu mal iglesia- que alguien acompañe con si en un un culto, teclado. sí. No, sí, esto no creo que sea debatible si está mal, porque no creo que esté mal. Y no. No, pero el querer manipularlo, Sí, claro. Por ejemplo, el decirle al músico, no, tócame esto, porque si no el espíritu con de Dios esta no baja. llora. Es que si no Dios no viene, vos. Si no me tocáis a mí, no sé, por decirte algo, Mora en mi vida, que una canción que todos conocemos. Si no tocáis Mora en mi vida, el espíritu no baja, vos. Claro, y hay gente que piensa eso. Sí, vos. Es como, no, es que hay gente que mide sentir la presencia de Dios con el llanto. Y sí, por el sentimiento, por la emoción. Creo que en parte mucho tiene que ver con eso. ¿A qué voy con esto? La iglesia ideal, por ejemplo, para mí, siempre fue cuando yo era joven. Es Porque una iglesia pequeña. para mí, a ver, si yo tuviese que, ya no existiese fortaleza en Cristo y estuviese buscando una iglesia, primero, yo, Marcelo Bravo, tuviese que buscar la iglesia ideal para mí, o sea, idealizada, la que está en mi mente, la que yo veo allá de lejos y digo, esa es la que quiero pertenecer. Ujú. Muy posiblemente sea una iglesia con entre 300 y 500 personas, ya para mí 500 ya es suficiente. Porque si no, ya el pastor es imposible alcanzarlo para pedirle un consejo, para pedirle ayuda, hablar, compartir directamente. Ya es difícil, ya de más de 500 personas, muy difícil. Ok. Ya, a mi parecer. Que los cultos sean cultos de adoración, que haya palabra. A mí me gustan las luces, personalmente. Que haya luces. Sí, pero que tenga una declaración de fe así robusta, Robusta. que yo pueda leerla Está pidiendo y si hay mucho, algo hermano. que si yo no sé, no sé, por último buscarlo de ahí, ¿me explico? Claro. Sí creo que es una buena forma de partir para alguien que está buscando iglesia, no dejarse guiar por los sentimientos, por las emociones, por la música, porque eso Hoy sí.
Por ejemplo, las iglesias no pueden estar cantando todo lo que a la gente le gusta Sí, siempre. ni de ellos mismos. Sí, claro. Entonces... Hay que hablar del Señor, del poder del Señor, de qué es el Señor. Como... y en cierto modo también la música tiene que tener reflejado mucho de lo que es Dios. Porque si vamos a estar cantando, no podemos estar cantando nosotros, no sé, La niña de tus ojos. es que la niña de tus ojos, por ejemplo... Yo creo que no es para un culto. Un culto. A lo mejor una noche de oración. O en tu habitación orando, Claro. pero no sé si A es... una noche de música, de oración, La niña donde van de solo a tus cantar. ojos, porque mamá te ama. Ahí sí, porque vas a cantar, po. Pero hay canciones que son románticas a morir. Sí, po. ¿Qué opinas Y tú de eso? Yo pienso que... Hay una canción que a mí me impacta que dice, yo quiero tocarte. Sí, mira. Y no tengo nada en contra de los hermanos que escriben. canta. No, porque, a ver, en sí el grupo tiene música Muchas muy canciones, buena. muchas. Yo creo que quizás no es una canción congregacional. No sé si es una canción para cantar en la iglesia, y creo que sería un error también todavía cantarla Porque hay mucha gente que no le gusta como que canten de eso. sí, y la música más romántica en la iglesia, tiene este conflicto. Tiene este conflicto de que la iglesia, Yo escucho mucha música, la gente mucho, o sea, yo igual escucho mucha música cristiana y me pasa que pero yo escucho más música. pero el dedo profético, mira. el asunto está en que si te gusta la música romántica como cristiana, si tú la escuchas en un tiempo de oración tuyo personal, Claro. no está mal. Claro, pero no es que edifique a la iglesia. Si tú quieres edificar a la iglesia diciendo lo mucho que amas al Señor, está difícil. Porque la edificación de la iglesia viene a cantar los atributos del Señor. Ya, mira. ¿Quién es el Señor? Te hago una ¿Quién es pregunta. Ay, una vez a mí se me reveló algo. No sé ¿Qué? si es un tema para el tema de hoy, pero lo voy a mencionar por si a alguien le llama la atención o lo ha dicho. ¿Qué te pasa cuando escuchas decir, declaramos en el nombre de Jesús tal cosa? Bueno, eso es un error que muchas iglesias cometen. Es Lastimosamente. fuerte, muy fuerte, porque yo igual creo que depende con la intención que lo haces, porque hay veces que la gente solamente lo tiene muy interiorizado, como que lo usa como... Sí, es que Porque también lo aprendió. está muy interiorizado eso. Algunos me pueden debatir, no, es que es bíblico, no es bíblico. Mi hermano, si tú dices, yo declaro que esta persona tiene sanidad, entonces, si tú escuchas en una iglesia que se dice eso, es un error fatal, porque la declaración en esos contextos no va en un asunto de deseo que Dios haga algo, va en ordeno a que Dios haga algo, Claro. que yo quiero que haga. Y Dios es soberano, Dios puede, si Dios, Como el no aceptamos un no por... sí, como eso, por ejemplo, que es algo que la iglesia, y que me gusta que se haya hablado y se haya visualizado tanto, porque declaramos que el hermano Julio Melgar, que tengo la fe y la esperanza de que está con el Señor, mucha gente decía, no, yo declaro que tú tienes sanidad y que tú te vas a sanar y que tú vas a ver a tu nieto, vas a hacer esto, y no sucedió, No, porque porque en Dios, realidad... Dios no quiso. Exacto, bueno, y él es como uno de los ejemplos Más claro. más claros, porque fue muy visible todo lo que sucedió. Pero, ¿qué pasa? De que muchas veces las personas creen que le pueden doblar la mano al Señor. Con esas oraciones. Con esas oraciones, Señor, declaro, no sé qué, mañana me irá bien, pero puede ser que Dios tenga otra cosa. Yo creo que debemos ser más conscientes de lo que oramos, de lo que hablamos y decir como, Señor, yo creo. Es mejor decir yo creo, Yo o creo que tú Señor, yo puedes te hacer. pido. Claro, Porque- Señor, te pedimos. Señor, declaro en esta mañana que no, Sí, porque en porque realidad no eres no da, quien. no da. No eres quien para ordenarle darle a Dios. Exacto, no En- eres quien para darle una orden a Dios o para decirle como, Señor, yo quiero que tú hagas esto, porque Dios, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Claro, y eso es un tema igual, pero aquí vamos con eso, de que Y al en el final... nombre de Jesús, de que- arrepiéntete. No, pero cuando alguien está en búsqueda de una iglesia, en efecto, tiene que fijarse de todos los detalles, desde la comunicación, desde todo. Por ejemplo, la iglesia idealizada, volvemos al punto de la iglesia idealizada. La iglesia idealizada para muchos Me gustaba ese tema. puede ser la iglesia que aparenta un poder, aparenta el tener poder de Dios, que aparenta con los gritos, con el carisma. Y porque además el carisma, y que lo estábamos hablando también hace un rato, el carisma logra también tapar la palabra de Dios.
porque la gente le gusta la efusividad. Sí. Y me incluyo, yo sigo un pastor que a mí me encanta, pero que él es muy carismático. Es muy carismático y a mí me gusta porque es carismático. Pero él Se también... supe. No, y él predica la palabra de Dios muy bien. Y en efecto, lo sigo porque también predica el correcto evangelio. Y, por ejemplo, él es mi otro extremo como de predicadores que me gustan, porque yo sigo mucho, no sé, a Charles Stanley, yo sigo mucho Sí, pero Charles es Él es planito, para el que... Es como, querido hermano, si usted en esta mañana se encuentra así No, y predica así. un hombre de Dios como pocos que han habido. Pero si lo ve alguien que es de estas iglesias que dicen, no, es que recibe batería, acompáñame. Pero yo me piano, crié con acompáñame. eso, pero no con eso, no con el... No con ese extremo. No la batería, acompáñame. Pero mi abuelo, no sé, creo que de estos predicadores de esa época decía mi abuelo, pues recibe. Ya. Ya, pero la cosa es que como uno es niño, Lo copia. lo copia, pues. Entonces nosotros con mis primos nos poníamos en fila. Y se tiraban. Y decíamos, y yo pasaba... yo pasaba ungiéndolo, pongo la mano y le decía recibe, y todos se tiraban para atrás porque era lo que veían. Pero eran en esos años que igual estos movimientos más apostólicos, proféticos y Sí, tal, claro. estaban de moda. Pero con lo que tú decías. Bueno, por ejemplo, para ellos, Charles Stanley no es un hombre de Dios, pues porque no tiene carisma prácticamente. Claro, no tiene chispa. Porque no tiene chispa, porque no grita, porque no te está... Pero el hombre te da una predicación y te planta... En 28 minutos. En 28 minutos, 22 algunas que duran, en donde te está predicando la palabra del Señor, te está reduciendo un mensaje que dura años en entenderse, un mensaje que ha Te lo trascendido. está resumiendo en 22 media hora. minutos o una Ay, idea Dios. simple, la Recibe. doctrina te la resume, te queda claro, se te guarda, pero el hombre no tiene el carisma quizás bueno, igual ya muchas predicaciones que yo he visto y estaba muy adulto ya. ¿Estará mal decir nombres en este podcast? Nah, No, pero no tiene el carisma no tiene el carisma, del no apóstol sé. José Bravo. ¿Ah? No, ese es nuestro pastor, así que podemos decir nombres. Pero, por ejemplo, no sé, alguno podría dar el ejemplo de, no sé, Benny Hinn. Benny Hinn, y uno va a decir, pero es que Benny Hinn, para algunos, Benny Hinn es un tremendo hombre de Dios. Yo voy a ser claro con esto porque así la gente conoce mi línea y no ¡Mi voy a, líder! y no voy a estar ocultando. ¡Wow, papá! No, pero por ejemplo, para mí, Benny Hinn no lo es. No lo es. Y lo digo. No te quemes. No te quemes. No, Yo no no me digo- voy a quemar no digo contigo. No, si tú no quieres quemarte, está bien, pero yo lo digo No. abiertamente. Mira, no lo conozco también para emitir algún comentario. El carisma de él, pero el hombre es carismático como él solo. Y eso, en cierto modo, no me gusta tampoco ese extremo. No voy a ni siquiera hablar, Tun, 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 tun. no voy a quemarme a nivel teológico porque no quiero entrar en esa discusión ahora. Y si alguien quiere esa discusión, mi WhatsApp está abierto y ahí podemos Ya. hablar. No. Yo soy un Qué hombre vera. de frente. ¡Pa, pa, pa! No. Tú eres crítico. No soy criticón, lo que pasa es que... El celo del Espíritu Santo, mi Es que hermano. para mí es fuerte la idea de... él es el otro extremo de carisma. Y la gente a él le gusta tanto eso que no se dan cuenta de lo que le está diciendo. No le dan importancia a lo que él dice. Pero como él viene, te toca la mano y tú te tiras para atrás. No, claro, sí, po. Y por ejemplo, el pastor del que yo hablo, Philip Mitchell, yo lo estoy escuchando mucho últimamente. No, un me- seco. El hombre sabe mucho. Un crack. Él es más de esta línea así que predica mucho de De la Avenida del Señor. la venida del Señor. Mucho. Sí, Súper, muy bueno. Súper. Y de alguna forma u otra, él es un hombre de Dios que también es carismático, muy carismático. Mucho tiene que ver también por el trasfondo. Bueno, el que lo vea va a entender a lo que me refiero. No quiero. Ay, me gustaría tener la opción de poner videos así como chuc, y aquí aparezca como quién es. Sí, Philip Mitchell, no, un hombre de Dios. Si lo puedes buscar, búscalo, de verdad que es un hombre de Dios. Pero él es muy carismático. Pero no es de este tipo de carismático en donde dicen, donde tiene profecías todas las semanas. No, no. que te está Te hablando predica y te con grita. el celo del Espíritu Sí, Santo. y te predica. Como que te está diciendo, si tú no quieres cambiar tu vida en este... Claro, y uno ve las predicaciones de él, todo lo demás, son iglesias que tienen formas Con diferentes, con formas distintas y todo lo demás, pero de alguna forma él es un hombre de Dios, carismático, pero que también te habla la palabra del Señor. Quizás no es tan
teológico y práctico como podría ser Charles Stanley. Claro. Pero sí, de alguna forma, la gente vaya, se queda por la forma de la cual predica, pero él está predicando el Evangelio. Así es. Él está predicando Hasta el Evangelio. la última caricatura. Entonces, aquí va con esto, de que si la simiente, de que si el fundamento de una iglesia está bien, está indiferente de cómo tú hagas las formas, de la multiforma de que tú hagas iglesia, de todas formas está bien tu congregación. No sé si me explico lo que voy. Como, de todas formas está bien cimentada. Todo lo demás es un adorno para llevar el correcto evangelio. Pero si tú tienes un evangelio tergiversado, un evangelio del diablo, no importa que tú me grites en la cara, de todas formas tú me estás predicando un evangelio que no existe. No importa que tú me estés gritando y que la saliva esté chocando en mi cara. Pero desde la raíz ya está mal, ¿me explico? Sí. Y por eso creo que lo más importante, en efecto, es conocer la doctrina de la iglesia, conocer que esté bien escrita, que se hayan dado un tiempo, que la congregación tenga donde cimentarse, diga yo creo en esto, en esto, en esto, en esto. Claro, y que también el foco de la iglesia sea poder preparar a otros, como en el sentido de discípulos. Nuestra iglesia tiene discípulos. No, discípulos, que es la palabra correcta. Sí, nuestra iglesia tiene, por ejemplo, estudios bíblicos y está abierto para todas las personas que quieran venir, y tenemos un profesor que enseña. Por ejemplo, estudiamos el Evangelio según Mateo, hemos estudiado Marcos también. Sí, claro. Hemos estudiado un montón de historias, de capítulos, de como libros, de la Biblia, como tú quieras decirlo, pero lo importante es que la iglesia en donde tú asistas hable del Señor, tenga esos espacios, que sea una iglesia sana, una iglesia en donde los pastores no te quieran manipular ni con la música, ni con la palabra, ni con las conversaciones, una iglesia en donde tú seas presente quizás para ayudar a tu iglesia, pero que no te obliguen a ofrendar, ni a diezmar, ni nada. Sí, porque claro, uno como cristiano maduro debe tener la capacidad de entender que la iglesia necesita sostenerse. Usted cuando va al baño y se lava las manos, el jabón no se paga solo. O sea, todas estas cosas se sostienen con su aporte, con su ofrenda. Todo eso es parte de ser un cristiano maduro, un cristiano que ama a su iglesia. Eso es parte de... Pero cuando caes en la manipulación, ya ahí está mal. ¿Okay? Sí, claro. Y usted es bien adulto, es bien adulta para darse cuenta cuando alguien lo quiere manipular. Sí, claro. Porque cuando los papás tienen niños, se dan cuenta inmediatamente. Y lo más lógico es, por ejemplo, notarlo si te predican en la iglesia. No, es que si tú das tus diezmos, el Señor está obligado a bendecirte prácticamente. Mi hermano, no. La iglesia, el diezmo es una forma de poder... De obediencia. Y también de poder sustentar la obra del Señor nomás. No tiene otro sentido. Si tú piensas que tú diezmando le vas a doblar la mano al destino y te vas a conseguir ese trabajo que estás esperando, ni los pactos, no va a suceder. No, hermano, los pactos, no, el Señor no te pide ir a pactar para que tu año sea bueno, no. No tienes necesidad. Dios, si te quiere bendecir en un año, si tú no pactas, Dios te va a bendecir igual. Porque está dentro de sus planes. Y si pactas y Dios no te quiere bendecir, no te va a bendecir. Y el tamaño de tu ofrenda no determina el tamaño de tu bendición, ni el tamaño de tu pacto, no determina ni la siembra de este año. No, nada de eso. Nada de eso determina lo que el Señor ya escribió para tu vida, lo que el Señor ya dijo sobre ti. La gente da a la iglesia como si fuese un banco, como si fuese un depósito a plazo. No, o una página de inversiones, así como... Sí, claro, yo doy 100,000 pesos al Señor porque yo sé que el Señor me va a dar 200,000 pesos. Y no es así. Pero el Señor promete que te va a sostener, promete que te va a sostener, promete que va a estar contigo, promete que va a estar contigo, que Él va a estar contigo en los peores momentos, Él lo va a hacer. Y si ese momento es peor económicamente, en salud, en lo que sea, Dios va a estar ahí independientemente del tamaño de tu ofrenda, del tamaño de tu pacto, de lo que sea, porque Dios es fiel y Él no determina el tamaño de su bendición con lo que tú das. No, sí, claro. Eso no es cierto. Así que eso fue el capítulo del día de hoy. Aprende a diferenciar. Tu iglesia idealizada puede no ser tu iglesia ideal. Así es, la iglesia lo que tú necesitas. Sí, procura priorizar tu fe, tu crecimiento. Procura priorizar el conocimiento de la palabra del Señor. Así es. Y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, déjalo en oración si estás en esa búsqueda. Te guarde y que Dios te ayude en cada momento que puedas estar. Avenida del Valle 6949, Fortaleza en Cristo, puedes también venir. O síguenos en nuestras redes sociales. Te amamos. Cuídate. Chao, 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 chao. Bendiciones. Chao, chao. ¡Wow!